Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Y esa fidelidad la vemos cada día en nuestras vidas. Pero si en algo te hemos ofendido y hemos sido infiel, perdona nuestros pecados, Señor. Y prepara nuestros corazones para recibir tu enseñanza, de manera tal que tu Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, cambie muchas cosas en nosotros para servirte mejor. Te pido por tu siervo que va a exponer tu palabra. No hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay nada en él si no es traído por ti, Señor. Pero te pedimos una porción muy especial de tu Santo Espíritu para nosotros guiarnos, Señor, conforme a lo que tú quieres que tu iglesia escuche. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez, un pintor de la corte real de Inglaterra hizo un retrato de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell fue un hombre que reformó el gobierno de Inglaterra. Él era de padres puritanos y llegó a la política con una visión cristiana, y él transformó el modo de pensar de Inglaterra en la época que tuvo esa dirección en Inglaterra. Pero Oliver Cromwell era un hombre que tenía mucha verruga en su cara. El pintor, tratando de agradar al gran hombre, omitió aquellos detalles desagradables de él, de su cara. Pero Cromwell, al ver el cuadro, dijo: llévatelo y píntame las verrugas. Todas las verrugas que tengo me las pone porque yo no soy ese. Y es una de las grandes virtudes de la palabra de Dios. La Biblia retrata a sus personajes sin verrugas. O sea, retrata a sus personajes con todas sus verrugas que tiene. La Biblia nos muestra cuál somos nosotros. La palabra de Dios descubre cuál somos nosotros. Ahí está el caso, hermano, de David con Jezabel. Con Jezabel, esa mujer, Dios sacó a la luz a su tiempo ese pecado. Abraham, cuando mintió diciendo que Sara era su hermana, Dios sacó a la luz ese pecado. A Elí con sus hijos que eran unos perversos, Dios sacó a la luz y castigó cada uno de esos pecados. Y esos grandes héroes que nosotros vemos aún en la galería de la fe están marcados por Dios. Dios no oculta el pecado de nadie. Y en esta historia que tenemos por delante para ver en el mensaje de hoy, se nos narra algo que sucedió al inicio de la iglesia y fue narrado sin verruga, o sea, con todas sus verrugas. Fue narrado con todas sus verrugas puestas, hermano. Dios quiere que el pueblo de Dios, que su pueblo vea lo que Él hace cuando aquellas cosas no andan bien en las vidas de los hermanos. Vamos a ver la historia. La historia del engaño y la muerte de este matrimonio es importante por varias razones. Ilustra la honestidad de Lucas, el historiador. Dirigido por el Espíritu Santo de Dios, él está narrando las cosas como sucedieron. No suprimió este pecaminoso hecho. Y esto arroja luz sobre la vida interior de la primera comunidad llena del Espíritu Santo. Y nos dice luego a nosotros que no todo era color de rosa en la iglesia primitiva. Había sus dificultades. Y eso que estaban viviendo en su primer amor. La iglesia aún estaba viviendo ese tiempo fugaz, o sea, que cuando comenzó con la dirección del Espíritu Santo, el derramamiento especial del Espíritu Santo, 8,000 convertidos, estaba en comunión la iglesia y aparece este problema. Y Dios hace que se conozca ese problema. Y el incidente muestra también que incluso en los primeros días, la iglesia, hermano, no constituía una sociedad perfecta, ni tampoco lo constituye en el día de hoy. La iglesia está llena de pecadores, arrepentidos, con muchísimos problemas, y no muestra, y no se debe mostrar nunca cosas que no somos. Y el cuadro que presenta Lucas en la comunidad primitiva es sin duda un cuadro idealizado, pero no excesivamente idealizado. O sea, el ideal de la iglesia cuando comenzó, se reunían, partían el pan, se partían todos sus bienes. Eso es el ideal de la iglesia, pero no todo era color de rosa. Para que sus lectores no sobreestimen la unidad y santidad de los primeros creyentes, ha registrado este incidente que no solo ilustra su honesto realismo, sino que también tiene la finalidad de servir como una advertencia a la iglesia en el día de hoy. Es también otro ejemplo de la estrategia de Satanás, vemos aquí, hermano.
Satanás ha estado operando contra el plan de Dios de la misma creación. Y cada vez que pasaba un gran evento, Satanás venía y quería dañarlo. Y comienza la iglesia y Satanás comienza, hermano, a querer destruir el testimonio de la iglesia, utilizando ¿a quiénes? A los mismos miembros de la iglesia, para que ese testimonio cayera delante de una sociedad que estaba siendo revolucionada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿quiénes eran Ananías y Zafira? ¿Quiénes eran estos dos personajes, Ananías y Zafira? Hermano, estos son dos ejemplos clásicos de hipocresía entre los cristianos que fingían ser espirituales para impresionar a los demás. Oigan, fingían ser espirituales para impresionar a los demás. Y eso es algo condenado por el mismo Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 1 al 6, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando yo hago algo, hermano, para que me recompense, ya yo perdí lo que tenía en los cielos. Cuando pues dé limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y agrega en los versículos 16 al 18 lo siguiente: cuando ayunéis no sea austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y tu rostro, o sea, ponte buen mozo. ¿Y cómo estás? Estoy ayunando. Ya todo el mundo sabe. No tienes que cambiar tu apariencia, dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y esta gente, hermano, estas eran dos personas prominentes en la iglesia, y fueron de los primeros de la multitud que habían creído. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 32, una gran multitud se convirtió, y ahí estaban Ananías y Zafira. Y habían participado del Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó con ellos, hermano? Se volvieron hipócritas. Quisieron dar una imagen espiritual que no tenían. ¿Usted no ha visto a esa persona que ustedes andan como con una aureola y usted no quiere ni acercársele porque si lo toca, ¡ay! Yo quería dar esa imagen. John MacDonald escribió lo siguiente: la mitad de la miseria en el mundo resulta cuando la gente trata de aparentar en lugar de otro de tratar de ser otro. De aparentar en lugar de ser otro lo que debe ser. El nombre que Jesús dio a esta práctica es hipocresía, que simplemente quiere decir ponerse una máscara, hacer teatro. No debemos pensar que el no alcanzar nuestros ideales es hipocresía, porque ningún creyente vive a la altura de todo lo que él o ella sabe o tiene en el Señor. La hipocresía es el engaño deliberado, tratar de hacer que otros piensen que somos más espirituales de lo que realmente somos. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Quisieron demostrar que ellos eran. Y eso fue el fracaso de Ananías y Zafira, poner una fachada encantadora a fin de esconder el pecado despreciable en su vida. Pecado, hermano, que le costó la vida. Hay una cosa que yo nunca he creído, hermano, y es en los súper radicales en la iglesia. Los radicales en la iglesia, todo lo que he conocido, pastores y hermanos, y que Dios nos libre de esa plaga, cuando caen, hermano, caen de muy alto, del pedestal que ellos mismos se hacen, del reino de los cielos, porque los radicales son así, hermano. Y ese fue el pecado de Ananías y Zafira, poner una fachada encantadora, pero eran personas que ellos decían: nosotros somos los que vamos a cambiar esto. Varios, si me ayudan a las personas que llegaron a sentarse, por favor. Varios comentaristas han sugerido un paralelo entre Ananías y Acán. Recuerda que el pastor Huáscar leyó a Acán. Acán, el que robó el dinero y el manto después de la destrucción de Jericó.
Y alguien escribió lo siguiente: el pecado de Acán y de Ananías fueron similares en muchos sentidos al comienzo de la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento respectivamente. Fueron iguales esos pecados. Y agrega otro hombre de Dios: la historia de Ananías es al libro de los Hechos lo que la historia de Acán es el libro de Josué. En ambos relatos, un acto de engaño interrumpe el victorioso progreso del pueblo de Dios. Un acto de engaño, hermano. Oiga eso, un acto de engaño de dos hermanos entre 8,000 que se convirtieron, estaba interrumpiendo la gracia de Dios. Un acto de engaño de Acán interrumpió las bendiciones de todo y la victoria de todo el pueblo de Dios. Un acto de engaño delante de Dios. El pecado de Acán de robarle a Dios tenía el efecto de destruir la pureza moral de Israel. Y así el pecado afectó a cada israelita. El engaño de Ananías igualmente pudo haber, hermano, el engaño de Ananías y Zafira pudo haber destruido completamente la pureza de la iglesia naciente, la que se manifestaba a través de una unidad de amor, una unidad de compartir todas las cosas. Ese solo pecado de esas dos gentes podía frenar toda la bendición que venía sobre la iglesia a través de toda la historia. ¿Quiénes? Dos hipócritas dentro de ella. Y lo que se nos dice es que un hombre llamado Ananías también vendió su propiedad. Luego, en complicidad o conveniencia con su mujer, se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. Pero también, si nosotros revisamos un poco más atrás, Bernabé hizo lo mismo de vender su propiedad y ponerla a la disposición de los apóstoles y no le pasó nada. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículos 36 al 37 lo siguiente: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Al parecer Bernabé y Ananías hicieron lo mismo. Ambos vendieron una propiedad, ambos llevaron el producto de la venta a los apóstoles y ambos la pusieron a la disposición. La diferencia estribaba en que Bernabé llevó todo el dinero de la venta, mientras Ananías llevó solamente una parte. Y le voy a decir una cosa, hermano. Eso era un momento especial de la iglesia primitiva, donde había muchas necesidades porque muchas personas se convirtieron en esa iglesia, o sea, en ese tiempo comenzando la iglesia, y había personas que quedaron de la fiesta de Pentecostés y había que buscar la forma de sustentarlo a ellos. Entonces la iglesia lo que hizo en ese contexto histórico, reunir dinero para ayudar a los que estaban sin dinero, que se habían quedado en Jerusalén en esos tiempos. Había una forma especial. Y voluntariamente muchas personas estaban ofreciendo lo que tenían. Y ahí estaba Bernabé. Pero al hacer eso, hermano, te daba un grado de espiritualidad si tú lo hacías públicamente. Igual que lo que dan esas ofrendas grandes, que todo el mundo lo ve. Les gusta que le toquen trompeta. No era así con Bernabé, pero así era con Ananías y Zafira. Pero dice la palabra de Dios que Ananías y Zafira se dejaron influenciar por algún tipo de inspiración satánica, a diferencia de Bernabé, cuyo gesto de generosidad estaba lleno de espíritu. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 5. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Satanás le había llenado el corazón, no solo se lo había sugerido, sino que tras sugerirle la idea, le había incitado a tomar la pronta resolución de ponerlo por obra. Hermano, nosotros no olvidamos que el apóstol Pedro mismo dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero dentro de la iglesia. Afuera no hay problema, porque lo tiene a todo devorado, dentro de la iglesia. Y Satanás entró al corazón de estas dos personas. Y aún aceptando el hecho de que Satanás influyó en el corazón de cada uno de nosotros de vez en cuando, el caso de Ananías, Satanás ha llenado completamente su corazón, dice el texto. No es, hermano, Satanás no está jugando. Él va a querer llevar a nosotros por caminos diferentes.
Pero nosotros con el Espíritu Santo de Dios podemos luchar contra Satanás. Con su palabra, con las herramientas que Dios nos ha dejado en nuestra mano, podemos luchar contra Satanás. Pero Ananías y Zafira permitieron que Satanás, dice el texto, le llenara su corazón. Como consecuencia de ello, Ananías mintió al Espíritu Santo. Echó a Dios de su vida y pecó conscientemente. Su pecado entonces no es solo una mentira, sino también un engaño total. Él quiere que la iglesia crea que él está donando dinero para complacer a Dios. Ese fue su problema. Su mentira, como lo dice Pedro, no es a los hombres, sino a Dios. Ananías actuó como el creyente que Dios no está al tanto. Hay muchos creyentes que creen, igual que Ananías, que Dios no está al tanto de todas las cosas de su vida. Y no tiene idea, no tenía idea ni Ananías ni Zafira, muchas veces tampoco la tenemos nosotros, de que Dios está al tanto de cualquier cosa que nosotros hagamos. Esta distinción entre reputación y realidad, entre lo que ven los seres humanos y lo que el Señor ve, es de gran importancia en cualquier lugar. Dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mucha gente estaba contenta, esa gente echaba muchísimo cuarto de ofrenda, pero Dios sabía que estaban engañándolo. Recuerdo una vez que una hermana se ganó un premio. Y ella dijo, de ese premio yo voy a sacar mi ofrenda para el Señor. Pase lo que pase. Sacó su ofrenda para el Señor. Y muchas personas, incluyendo algunas personas de ese hermano, le dijeron a ella, pero no hagas eso, quédate con tu cuarto y tú lo has hecho. O sea, se juega con ella. Y no, el Señor me dio esto, yo voy a dar mi ofrenda para el Señor. Esa hermana fue premiada. Hoy vive bajo su propio techo, su casa que compró, y Dios la sigue bendiciendo. Muchos de sus consejeros no están en esa posición igual que ella. ¿Por qué razón? Porque no ocultó lo que le pertenecía a Dios. Así Ananías y Zafira cometieron un doble pecado. Una combinación de deshonestidad y engaño. A primera vista no había nada malo en que tuvieran parte del dinero de la venta. Como le dijo claramente el apóstol Pedro más tarde, su propiedad le pertenecía a ellos. Por tanto, ellos podían hacer lo que quisieran con su cuarto. Hermano, nuestra iglesia no va a caer en ese rol de la teología de la prosperidad. Trae cuarto que el Señor te va a bendecir. No, el Señor no tiene eso. Eso está distorsionando y deformando la iglesia en el día de hoy. Pero lo que a Dios le pertenece a Dios. Y Ananías y Zafira podían hacer lo que querían. Mira lo que dice el versículo 4. Reteniéndolo, no se te queda a ti. Y vendido no está en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? Nos ha mentido a los hombres, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, tú puedes hacer con tu cuarto lo que tú quieras. De manera que no tenían ninguna obligación de vender la tierra, ni habiéndola vendido tenían obligación de entregar parte, mucho menos el total del producto de la venta. No estaban obligados a hacer eso. No obstante, esa no es toda la historia. Hay algo más, algo parcialmente oculto, porque Lucas, al declarar que Ananías se quedó con parte del dinero, está indicando que lo que hizo Lucas fue malversar los fondos de Dios. Ese mismo término se usa en la versión de los 70 para acusar a Acán por haberse quedado con el manto sagrado y esconderlo. Malversaron las cosas de Dios. La respuesta de Ananías a Pedro debió de haber sido afirmativa. Sí, es verdad, Pedro, tiene razón. Y le aviso una cosa, hermano. No hubiese pasado nada si hubiese confesado su pecado. ¿Por qué? Porque confía su pecado, dice la Biblia, va a ser prosperado. Se olvidaron que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y se olvidaron también ellos lo que dice el apóstol Juan, que Dios perdonará todos nuestros pecados si pedimos perdón por ellos. Pero Ananías, como era una parte culpable, no puede decir ninguna palabra. Guardó silencio. Y había pecado contra Dios y tenía que enfrentar el castigo.
Y aquí vemos que el pecado es un misterio que hace que el hombre actúe irracionalmente. Así actuamos nosotros irracionalmente, hermano. Nosotros nos hemos encontrado con pecado, no solamente nuestro, sino pecado en consejería que di. ¿Y por qué tú hiciste eso, muchacho, muchacha? No sé, pastor, qué me pasó. No sé qué me pasó, pastor. Porque el pecado nos lleva a actuar de esa manera. ¿Y por qué tú le diste ese pecozón a esa mujer? No sé, pastor, se me disparó el seguro. No, el Espíritu Santo no está hablando de ti como debió obrar. Si Ananías hubiese sido honesto y franco, él tendría que haber sabido que la prosperidad después de su venta, o con la propiedad después de su venta, el dinero pertenecía a él, mientras estuviera en su posesión. Él hubiese podido hacer lo que quiera con su dinero. Sin embargo, él dejó que Satanás llenara su corazón, rehusó adorar a Dios y en cambio hizo al dinero un objeto de su adoración. Estaba sirviendo a su ídolo. Pero también él deseaba la alabanza del pueblo de Dios. Mira lo que dio ese hombre de ofrenda. ¿Cuánto cuarto echó en el plato de la ofrenda? Pero él quería era que la gente lo alabara. Y no tenía un propósito real de adorar a Dios con lo que estaba haciendo. Tenía un propósito de él ser adorado. Y él se le olvidó que el Señor dijo que no se le puede servir a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. O le servimos al dinero. Debemos suponer entonces que antes de la venta, Ananías y Zafira habían hecho algún tipo de acuerdo con la iglesia para entregar la totalidad del producto de la venta. Por eso, cuando llevaron parte al lugar de todo, se hicieron culpables de malversación. Nosotros trabajamos con muchas personas que donan para los diferentes ministerios. Me preguntaba alguien a nosotros, o sea, las capacitaciones pastorales, por ejemplo, ayer lo que se utilizó para el operativo médico, todas estas cosas, hermano, ¿entiendes? Uno lo utiliza y tiene la facilidad. Y me dice alguien, todo el que promete da, digo, mira, el 5% de lo que prometen que van a ayudar son los que ayudan. Y lo tenemos por experiencia, hermano. Y pregúntele a cualquiera que haya trabajado en alguna institución. La gente va y se emociona con algo, yo voy a dar tanto, y después, ¿qué pasa? Bueno, espérate, se me disparó el seguro. Y no ofrendamos la cantidad que hemos ofrecido. Hermano, no podemos mentirle a Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano. Dios no necesita su dinero porque es el dueño del oro y la plata. Por eso nosotros nos mostramos en total desacuerdo que la iglesia se utilice como instrumento para conseguir dinero, para enriquecer a los hombres. Usted ve cosas que están pasando. Trae $20, eres medio espiritual. $100, tú eres espiritual, hermano. Eso es basura delante de Dios. Pero lo que usted propuso darle a Dios no se lo coja para usted. Y le digo por experiencia de esta iglesia, si usted se haga con una pala, Dios mete con un tractor. Siempre que sea para glorificar a Dios con lo que se hace. Ellos se hicieron culpables ambos, porque se combinaron. Sin embargo, no fue este el pecado que puso, fue su hipocresía, hermano. No fue la falta de honestidad. La falta de integridad que hubo en estas dos personas. No era tanto que fueran avarientos, sino ladrones y por sobre todo mentirosos. Querían tener el crédito y el prestigio de la generosidad, sacrificarse en los inconvenientes que suponían. Y querían ganarse una reputación delante de los hombres. Y el apóstol Pedro vio esa hipocresía sutil, instigado por Satanás. Ananías le respondió Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Pedro lo acusó de malversación como de falsedad, de robar y de mentir. Pero no había necesidad de cometer ninguno de los pecados.
Era sello del dinero. Pero ellos le mintieron a Dios, a los hombres, pero también le mintieron a Dios, el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, al oír esta palabra, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todo lo que se enteraron de lo sucedido. Y entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. No sabemos cómo, no, las mujeres se enteran de todo, pero ella no se había enterado. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo? Le dijo Pedro. Mira lo que sepultaron a tu esposo, acaban de regresar y ahora te van a llevar a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verle muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de la iglesia y de todo lo que se enteraron de estos sucesos. No se registra ninguna respuesta de Ananías a las acusaciones y preguntas de Pedro. Lucas nos dice únicamente que el juicio de Dios descendió sobre él y cayó muerto. Y es incomprensible, hermano, que un gran temor, es comprensible que un gran temor, la solemnidad de su experiencia, que se experimenta en la presencia de Dios Santo, se apoderó de todo lo que se enteraron de lo sucedido. Hubo un gran temor. Un incidente que se repitió, murió uno y después el otro. Pero ¿por qué pasó esto, hermano? Pusieron a prueba el Espíritu Santo de Dios. Suponiendo que podían salirse con la suya. Y ella cayó muerta también, hermano. Anoche estaba escuchando un mensaje de una persona pentecostal que yo, hasta cierto punto, con todas sus cosas que tiene, yo admiro. Lo admiraba porque murió. Y él decía, desde la iglesia se fueron derecho para el infierno por mentirle al Espíritu Santo. Y le voy a decir una cosa. Muchos lectores de ese relato se molestan por lo que consideraban la severidad del juicio de Dios. Incluso algunos dicen que eso fue una historia ficticia que ocurrió en los tiempos de la primera iglesia. O intenta exculpar a Dios del juicio de Ananías y Zafira, y lo que dicen es como Pedro le habló duro, le dio un ataque al corazón y se murieron. No, hermano, sabemos que una conciencia perturbada trae ciertos problemas a nuestra vida física, pero ello fue un juicio de Dios. Nosotros creemos que Dios, muchas veces, aún en la propia iglesia, creemos que Dios es un viejito que está sentado en una mecedora, ahí meciéndose y pasándonos la mano por todas las cosas que pasan. No, hermano, Dios es un Dios de juicio. ¿Quién mató a los hijos de Levita, de Aarón? Dios, hermano. Ellos llevaron fuego extraño que se le había prohibido al tabernáculo y Dios lo mató. Fue Dios quien ejecutó a Usa cuando le puso el arca. Y muchos dicen, pero fue injusto de parte de Dios. No, hermano, Usa era especializado en cargar, teocaísta, los que estaban especializados en cargar el arca. Y él sabía cómo debía hacerlo. Y la hizo como lo hicieron los filisteos. Y Dios mató a Usa. Es verdad que Dios utilizó a Pedro como su vocero. Pero fue Dios mismo que ejecutó la pena de muerte de Ananías y Zafira. El énfasis en el relato de la muerte de Ananías no cae en ciertos factores físicos ni psicológicos. No fue un ataque al corazón, hermano, fue Dios que trajo este juicio. Y le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros, en este tiempo, la iglesia de Cristo está jugando con Dios. Y creemos que Dios no es un Dios de juicio. Oh, Dios es amor. Claro que sí, por eso estamos sentados aquí. En su amor nos salvó a nosotros. Nos sacó del infierno. Y cantamos, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice en el capítulo 4, la primera de Juan. Sí, hermano, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor.
Y cuando nosotros andamos con una doble vida, Dios lo sabe, aunque nosotros no lo sepan. Y Ananías y Zafira andaban con una doble vida, tentando a Dios. Y buscando ser renombrado. Le voy a decir una cosa, hermano. Sírvale al Señor y olvídese de su nombre. Que Dios sea glorificado con lo que usted hace, no usted. Ellos querían ser glorificados por su ofrenda que dieron. A Dios no le importa su ofrenda, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y una vez, hermano, aceptado esto, ¿qué podemos aprender de estas cosas que le pasaron a esta pareja? En primer lugar, hermano, la gravedad de su pecado. Pedro lo subrayó al repetir que su mentira no estuvo dirigida principalmente contra él, sino contra el Espíritu Santo, es decir, contra Dios. Y Dios aborrece la hipocresía. Y Lucas registró esto aquí, hermano, dirigido por el Espíritu Santo como una advertencia para la iglesia. No solamente como un asunto de ofrenda, sino un asunto de doble vida. De una vida de pantalla. Este hombre y esta mujer pecaron contra el pueblo de Dios. Y habrían pecado contra Dios. Y si no se hacía ese juicio, hermano, la iglesia primitiva iba a estar llena de hipócritas desde el principio del día de hoy. Y tiene muchos hipócritas en el día de hoy. Si la hipocresía de Ananías y Zafira no hubiese sido expuesta y castigada públicamente, no se hubiese preservado el ideal de la vida cristiana de la iglesia. Dios tuvo que mandar ese juicio. Sí, dice que vino temor sobre el pueblo. La segunda lección que debemos aprender se refiere a la importancia incluso de cómo tenemos nosotros nuestra conciencia delante de Dios. Cuando Pablo fue delante de Félix, dice, yo me he manejado con limpia conciencia delante de Dios. Y no le pasó nada a Pablo porque se había manejado con limpia conciencia en todo su ministerio delante de Dios. Y eso es lo que yo creo que Juan quiere decir cuando dice que nosotros debemos vivir en la luz. Que nuestra vida tiene que ser transparente delante de Dios. Una vida transparente, sin astucia, ni subterfugio, cuya consecuencia es que tenemos comunión. O sea, cuando nosotros vivimos esa vida, hermano, de transparencia delante de Dios, delante de los hermanos, entonces hay una verdadera comunión en la iglesia. Hay un verdadero amor manifiesto. Y fue esa apertura que Dios trajo en la iglesia que Ananías y Zafira no pudieron, hermano, mantener. Se volvieron hipócritas. Con nosotros, hermano, yo estaba leyendo algo esta mañana, lo quería traer, se me quedó en el celular, porque yo no soy muy cibernético. Yo me pierdo en todas estas tecnologías y todas estas cosas. Se me perdió, pero Juan Carlos Ray decía que el mayor pecado de un hermano es la hipocresía. Querer aparentar lo que no es. Pero otro mayor pecado es que sabiendo tú lo que eres, no quiere cambiar. Tiene la iglesia relegada a un segundo plano. La vida de la iglesia, hermano. Aquí estamos los hijos de Dios, unidos por el Espíritu Santo de Dios, lavados por la sangre de Cristo, buscando la gloria de Dios. Eso no está allá afuera, está aquí adentro de la iglesia. Y hay una tercera aplicación. Este incidente enseña sobre la necesidad de la disciplina en la iglesia. Y aunque quizá la muerte física no asalle a todos los que pecan, pero es necesario, hermano, mantener la pureza de la iglesia. Claro, hay un proceso que está manifestado en Mateo, capítulo 18, que dice que usted va donde el hermano que peca. O sea, hay todo un proceso que debe hacerse en amor, buscando restaurar al hermano, pero si no quiere, hermano, que sea entregado a Satanás. La iglesia debe hacer eso con equilibrio, con amor, pero no puede permitir el pecado. ¿Cuál es el gran problema, hermano? Tenemos iglesias llenas, de tope a tope, en muchos lugares, pero nunca cuestionan, a través de la palabra de Dios en amor, la vida de esa persona que asisten a la iglesia.
Sus pastores quieren tener la iglesia llena, pero no iglesia santa. Nosotros no somos muy populares. Les digo una cosa y creemos que estamos cayendo a veces en la actitud. Porque dicen que predicamos muy fuerte la palabra. No, hermano, predicamos todo el consejo de Dios. A veces hablamos del amor, del regocijo, pero a veces hablamos también del juicio de Dios. Y muchas veces traemos estas cosas porque nosotros jugamos a la vida de la iglesia. No se puede jugar, hermano. La iglesia tiene que seguir los pasos que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hay un proceso, pero debe hacerse el proceso de disciplina cuando es necesario. Yo creo personalmente que algunas iglesias evangélicas hacen bien cuando ponen condiciones para el acceso a la cena del Señor. Porque aunque la cena del Señor está abierta a los pecadores que necesitan de ella, solamente está abierta para los pecadores arrepentidos. Juicio y comen ve para sí, hermano. No podemos olvidarnos que en cada falta nuestra, que en cada pecado nuestro, aunque creemos que está oculto, hay una estrategia de Satanás y su hueste para querer destruir la iglesia. En cada cosa que hacemos. Y recuerde que el mismo apóstol Pedro escribió en una de sus cartas que el juicio de Dios va a comenzar por su iglesia. Bueno, pastor, ahora usted me la puso dura. No, ahora entra la gracia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Esa es la gracia del Evangelio de Cristo. Pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Yo no sé ni quiero saberlo. Yo soy tu Espíritu Santo. Ni nunca voy a actuar como tu Espíritu Santo. Usted está delante de Dios. Pero sí es una cosa, que la gracia de Dios está para ti. Y Él es fiel para perdonar todos tus pecados y no limpiarte de esa maldad, sino de toda tu maldad. Gloria a Dios por eso. Yo me siento a veces tan agradecido de mi Señor, porque yo sé a veces dónde está mi vida. Dios, Señor, ¿y qué yo voy a hacer ahora? La gracia de Cristo está conmigo. La gracia de Cristo está contigo en esta mañana. Si es que tú no tienes a Cristo en tu corazón, si es que Cristo, tú te has apartado de Él, y está cargado, dice, venid a mí todo aquel que está trabajado y cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Descansamos de todos estos pecados, descansamos de toda esta angustia, descansamos de todo este dolor solamente en el Señor Jesucristo. Pero te pedimos, si no tiene a Cristo, hay un buen día para que venga a Cristo. Y si lo tiene y tu vida está, también ven a Cristo. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y te digo algo más, Cristo está en este momento orando por ti delante del Padre. Porque esa es la promesa que está en su palabra, que Él va a orar por los suyos, va a interceder por ti. Y cuando el diablo vaya a acusarte delante de Él, del Padre, que te va a decir, yo morí por Él, arrepiéntete de tus pecados. Como yo tengo que arrepentirme de los míos también. Porque creemos a veces que los pastores son, no, hermano, no somos santos. Yo digo en la iglesia, yo tengo la lucha mía, de mi familia, ahora de mis nietos, que los quiero muchísimo, pero... y de 80 hermanos sobre mí, como el pastor Huáscar también. Pero hermano, cuando descansamos en Cristo y confiamos en su suficiencia salvadora y en su gracia refrescante para nuestra vida es diferente. Por eso vengan a Cristo, que Él nos va a librar de toda maldad. Y si hemos pecado, no al nivel de Ananí y Zafira, porque... como decía el hermano, yo creo un poco en lo que él dice, se fueron desde la iglesia directamente para el infierno. Pero si se hubiesen arrepentido, también el Señor lo hubiese perdonado. Qué bueno nuestro Señor. Está a tu favor y el mío también. Vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por tus bondades. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana, si hemos pecado contra ti, sabiendo que tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que Él interceda por nosotros y perdone nuestros pecados. Y te pedimos, oh Dios, que tú bendiga a tu iglesia, a las personas que están aquí sin Cristo, Señor, que le alivie su carga y que vengan a Cristo.
Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, de nuestros vecinos, de nuestros niños, de nuestros ancianos. Y de esta nación, Señor, que dirige la Padre para que no siga dañándose como está. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.